24horas.com.co. Enlace distrital. ...24horas.com.co... Innovación y tecnología... creada para ser tu mejor compañía online. Fortalecimiento de la cultura y los medios comunitarios y alternativos de Santa Fe, sumando esfuerzos para el logro de nuevas audiencias y la reactivación económica. Programa Escultura Local. Pedro Claver Telles es un destacado periodista, cronista y escritor que nunca se pudo apartar del ambiente que le brinda el centro de Bogotá. Es reconocido en estas calles por su importancia en la historia de la literatura nacional y por ser uno de los cronistas más importantes que por talento, gusto y placer literario lo llevaron a escribir 13 libros, donde principalmente plasmó la época más violenta de Colombia, que fueron los años 50. Su vida está marcada por la muerte de Gaitán y las dificultades que la violencia le imprimió a su vida familiar. Mi nombre es Pedro Claver Telles. Nací en un pueblito que se llama La Belleza, que pertenece al municipio de Jesús María, en Santander. Me vine muy niño a raíz del asesinato de Gaitán. Pues yo era un niño. Mi papá había sido un dirigente político y corría mucho peligro. Entonces echamos todas las cosas en un camión, lo que cabía, y huimos para Bogotá. Y desde esa época... ¿Era dirigente político liberal o conservador? ¿Qué? Su papá. Mi papá era liberal. ¿Sí? Lopista. Él perteneció y participó como diputado a la Asamblea de Santander. Era un campesino, un gran lector, tipo que estuvo apenas 7 meses de escuela y aprendió leyendo. Eran otras épocas marcadas por la violencia que disputaban liberales y conservadores. Esto provocó la migración de Pedro Claver Telles y su familia de Jesús María, Santander, a Puente Nacional y después a la capital de la República. Entre otras cosas, porque su padre, quien había sido diputado, era lopista y pronto llegarían vientos de la conformación del movimiento revolucionario liberal. Cuando matan a Gaitán, yo tenía 5 años. Y entonces mi papá era un dirigente político liberal, gaitanista, ¿sí? Y eso dio lugar a que era un grupo pequeño en esa región en relación con los conservadores. Sí, los conservadores tenían un manejo sobre la región liberal, o sea, a esa violencia política se sumó la violencia geográfica, ¿sí? Y la violencia esmeraldera. Los años 50 marcó la vida del escritor Pedro Claver Telles, quien desde muy niño se comenzó a interesar por los fenómenos de la violencia nacional y descubre muy pronto que uno de los bandoleros de la época formaba parte de un círculo tradicional con el cual tenía un vínculo familiar. Se trataba nada más y nada menos que de Efraín González, quien posteriormente se convertiría en uno de los grandes protagonistas de su obra, entre otras cosas porque casi escapa a la persecución de 1.200 hombres, un tanque de guerra y un cañón de 40 milímetros. Mi papá había trabajado mucho políticamente con López. Exacto. ¿Sí? ¿Y él se va para la finca de López? No, entonces mi papá cuando llegamos aquí a Bogotá, fue donde el presidente y le dijo que le ayudara y lo puso de administrador de una finca de él, ¿sí? Que era la finca más grande de la Sabana. Él empezaba aquí en el barrio Boyacá y terminaba
Suba, Cota, todo eso era de él. Un terrateniente, sí, poderoso. Era poderoso políticamente, económicamente y de una simpatía la berraca. Entonces de allá sale López Michelsen, que es el fundador del movimiento revolucionario liberal, ¿sí? Entonces esa melcocha dio origen a un fenómeno especial. El amor por la literatura y las aventuras lo heredaría de su padre, quien era un gran lector y un buen narrador. Contaba con una gran biblioteca que albergaría grandes obras de la literatura universal que se convertirían posteriormente en los libros preferidos del escritor Pedro Claver Telles. Yo era un lector impresionante porque cogí desde el principio las grandes obras de la literatura, El Quijote, Shakespeare, los fabulistas, Esopo y todos esos griegos, y todos los que tenía mi papá en su biblioteca particular. Y me gustaba mucho estar con él. Mi papá era un narrador oral nato. De allá venimos, de allá viene mi afición al periodismo y a la literatura, y oyéndolo. El señor se sentaba a contar una historia con todos los detalles y la volvía una obra literaria, un narrador. Y yo vivía más con él que con mi mamá. Luego de estudiar su primaria en un colegio del sector de Santa María del Lago que ayudó a fundar su padre, estudia el bachillerato en el colegio Winston Churchill, el cual le permitió incorporarse a la oligarquía de la época y eso originó parte de su formación política. Posteriormente toma la decisión de acompañar a su padre a formar parte de las filas del movimiento revolucionario liberal, lugar que sin darse cuenta sería el principal alimento de su vena literaria. Y me pareció interesante. Yo tenía, siempre me han gustado mucho los cuadernos cuadriculados, ¿sí? Que me permite hacer yo tengo una letra legible, soy un buen calígrafo y dibujante. Yo hacía casitas, arbolitos, caminos, montañas. Entonces iba prácticamente iniciándome en mi carrera de escritor, desde niño. Pero sin darse cuenta. ¿Ah? Usted no se Sin darme cuenta. Yo solamente me di cuenta ya cuando estaba a punto de entrar al bachillerato, ¿sí? Que me la pasaba comprando libros. Yo tenía, a esa edad, era insólito que un tipo como yo leyera tanto, que tuviera unos libros de esa categoría. Estudia también en la Universidad Javeriana, donde se interesa por la filología y los idiomas, pero la cátedra y las clases no eran realmente lo suyo, y un poco producto del aburrimiento y el desespero, lo pica el bichito del deporte, que lo lleva incluso a correr una Vuelta a Colombia. ¿Quién lo diría? Pedro Claver Telles también fue ciclista. Yo un momento en que conocí a Félix González, que era ciclista, vecino, y me gustó el ciclismo. Entonces me compré una bicicleta Rambler. ¿Y usted abandonó la universidad por el ciclismo? Sí, y entonces hacía ambas vainas, ¿sí? La universidad y el ciclismo. Sí, y yo entrené mucho por la carretera central que va al norte. Reconoce tajantemente ser un hombre rebelde, tan rebelde que no se permitió terminar sus estudios en la Universidad Javeriana y cambió la comodidad de los buenos estudios por el campo y la compañía de su padre, quien además de su talento político innato, también supo entender que Pedro Claver Telles lo que quería
era leer y escribir. Me rebelé, un día le dije a mi papá, papá, yo quiero escribir y leer. Me dijo, hágale, mijo, váyase para la finca, coja su libro, allá yo tengo muchos libros, y se pone a leer y a escribir. El cuyo era, mi mamá sí no, ay, usted jodiendo a mi papá porque me puso a eso. A ella no, ella quería que fuera un peladito como los otros, bien vestidito, bien organizado. Y yo elijo es lo duro, ¿sí? Yo me voy y entonces viví en un sitio, la finca tenía una casa que era cercana al Camino Real, ¿sí? Y yo me la pasaba, en el Camino Real había lo que se llama una puerta de golpe, grande, donde entraban el ganado y todo. Y yo me pasaba, era en esa puerta, saludando a los campesinos. ¡Hola! Tal y tal. Y paraban. Y papá les daba tinto, ¿sí? Dicha formación rigurosa que adelantó de la mano de su padre lo llevaron posteriormente a buscar trabajo en el diario El Tiempo, donde se presentó como hijo de Sarita y de Gonzalo. Hizo amigos y tuvo acercamientos con importantes cronistas narrativos de la época, influenciados por la novela latinoamericana. Era buen cronista. Y es decir, instintivamente, porque yo era muy buen lector por mi papá. La crónica, digamos, narrativa, el cuento, la historia, ¿sí? Y por supuesto con el tiempo la novela, ¿cierto? Pero la novela, el boom latinoamericano, eso sí me hizo, yo me di un viaje por América Latina y Europa detrás de los escritores del boom, ¿sí? Salió del diario El Tiempo y busca su propio estilo como escritor y redactor, eligiendo la literatura francesa, mezclando el ensayo con el relato, porque solo a través del mismo lograba realizar verdaderos acercamientos con la historia de esmeralderos, guerrilleros y bandoleros, que posteriormente logra plasmar en su libro Crónicas de la vida bandolera. Después me echan del Tiempo. ¿Y se va para el MR? Y me voy al MRL. ¿Y ahí se mete a escribir? Sí. Ellos tenían un periódico ahí también. Y ya era, políticamente yo tenía tendencia a la izquierda. Y ahí encontré el apoyo de los duros. Ahí encontré, digamos, la posibilidad de expresarme como quería, ¿sí? De leer los autores que me gustaran, ¿sí? Entonces yo comienzo a elegir la literatura francesa, como Montaigne, que era una mezcla de ensayo y relato, ¿sí? Y ese género me gustó mucho, combinar, y es el que practico, digamos. ¿Sí? Ese género me daba las posibilidades de acceder a contar episodios de la historia, ¿sí? Y entonces todos mis relatos estaban dedicados a esmeralderos, guerrilleros, ¿sí? Estuvo vinculado con múltiples medios de comunicación durante más de 20 años. Pasó por Semana, Occidente, El Tiempo, El Pueblo, Cromos, Cambio 16, revista Diners, Credencial, El Siglo, El Espectador, y en este camino también se encontró con la docencia y la academia, e incursionó como profesor de Historia y Literatura. Ese paseo de un periódico a otro, la andadera por el país me hizo elegir la crónica como mi género predilecto. Entonces comencé a leer a los españoles, a Zorín, a los franceses, Montaigne, a los alemanes, a los ingleses, ¿sí? A los grandes cronistas. Comencé a leerlos y a estudiarlos. Y me di cuenta rápidamente que eran películas
que eran relatos de tipo de acción, de tipo político, que me hicieron ahí comienza mi pasión por el cine. Entre los libros más importantes escritos por el cronista y escritor Pedro Claver Telles están Crónicas de la vida bandolera, Rebelde hasta morir, La tiniebla del olvido, La hora de los traidores, Sumas y restas y El mito del 7 colores, entre otros. Yo elegí la crónica porque me parecía instintivamente un género que tenía todo, ¿sí? La iniciación de un guión es una crónica, ¿sí? Uno parte de una crónica que la va convirtiendo en escenas. Entonces yo encontré que la crónica, más que la novela, era mi género. Este cronista y escritor reconoce abiertamente que los jóvenes de hoy no leen, y seguramente este fue el motivo que lo llevó con el tiempo a dejar la escritura y a solamente mantener su amor por la literatura. Tiene un gusto especial por el cine y trabajó de la mano con Víctor Gaviria durante más de 5 años en Medellín, donde perfeccionó la realización de guiones. Esperamos a través de este perfil haber renovado el valor de uno de los mejores cronistas y escritores que hemos tenido en Colombia y que hoy recorre las calles del centro de Bogotá seguramente en la búsqueda de aquellos recuerdos que lo convirtieron en un narrador, testigo y conocedor de la historia colombiana. ...24horas.com.co... Enlace distrital. ...24horas.com.co... Innovación y tecnología... creada para ser tu mejor compañía online. Fortalecimiento de la cultura y los medios comunitarios y alternativos de Santa Fe, sumando esfuerzos para el logro de nuevas audiencias y la reactivación económica. Programa Escultura Local.